Nunca imaginé una tragedia así. 2 personas se ahogaron a unos 100 metros de aquí, otras 3 personas un poco más allá. No era un trueno, era la montaña derrumbándose. Estábamos atrapados en casa con el agua subiendo y subiendo. Mi nieto murió de frío. Los fenómenos climáticos extremos aumentan en Europa y en el mundo y con ello sus efectos devastadores. ¿Cómo se adaptan nuestras ciudades al cambio climático? Lo vemos en este periplo por Italia, Francia y Alemania. La isla de Ischia guarda heridas profundas. En los paisajes de postal de Casamicciola ya no hay turistas. En su lugar están los restos de la avalancha de noviembre, de esa cima que tras horas de lluvia torrencial arrastró la montaña y se cobró 12 vidas. En lo alto de Casamicciola hay un constante ir y venir. Las operaciones de seguridad llevarán mucho tiempo. Un mes después de aquello me reúno con algunos vecinos de la zona roja. Unos 500 han sido evacuados. Se quejan de las medidas de seguridad y restan importancia a lo ocurrido. Ninguna casa ha sufrido daños, solo esta franja resultó dañada. Estamos bien, debemos volver a nuestras casas que no han sufrido daños. Aquí me siento seguro. Desplazar a una población que como la nuestra lleva aquí entre 150 y 200 años es como matarla. ¿Pero están realmente seguros? Los vecinos de Casamicciola reclaman el derecho a vivir en zonas que desde siempre han tenido riesgo hidrogeológico. El último informe estima que hay más de 4.500 edificios construidos en zonas de alto riesgo de deslizamiento. En Ischia viven 13.000 personas. La polémica surgió porque gran parte de las casas son ilegales y al Estado, con su política de décadas de amnistía a la construcción, se le acusa de haber fomentado el fenómeno. El Estado italiano, a cambio de dinero, permitió regularizar la situación. Esa política fomenta el abuso. El único modo de frenar la construcción abusiva es eliminar las condiciones que lo propiciaron. En particular, acabar con la necesidad de construir ilegalmente para tener una vivienda digna. El Poder Judicial aún no ha revelado cuántas de las casas arrasadas tenían o no autorización. Una cosa es cierta, muchas familias que vivían en la zona afectada se trasladaron allí al perder sus hogares por el terremoto de 2017. El terremoto de Casamicciola fue hace 5 años y no ha movido un dedo. Los damnificados temen que perdure el inmovilismo en la reconstrucción tras el terremoto y ahora el corrimiento de tierras. Los expertos también apuntan a una política de abandono de un territorio muy frágil. ¿Qué se está haciendo para proteger a Ischia de los riesgos naturales? En busca de respuestas me reúno con un geólogo que conoce la isla al milímetro. Me dice que las autoridades suelen aplicar medidas a corto plazo, pero no las acompañan de acciones sustanciales. Como vemos, estas redes son insuficientes. La tierra que se amontona detrás de la malla es cada vez mayor y arrastra a toda la red. Y este es el resultado. Empezamos a subir al monte Epomeo, el punto más alto de la isla, donde comenzó el desprendimiento. Nos acompaña también un experto en urbanismo. Mis guías me señalan que las estructuras que antaño servían para canalizar el agua de lluvia llevan décadas en mal estado.
Estos diques son muros diseñados para retener el agua. Es como una piscina delimitada por muros de piedra de lava. Hay cientos de ellos por toda la isla de Ischia. Este era el aspecto del Monte Ipomeo hace unos 80 años. Esta obra de ingeniería se encargó tras un corrimiento de tierras catastrófico en 1910. Los diques podían superar los 10 metros de longitud y los 6 metros de profundidad. Hoy apenas se distinguen. Por desgracia, como se puede ver claramente, estas cuencas están ahora llenas de roca y tierra. Por lo tanto, el agua fluye fuera de ellas y baja por la montaña y no hay nada que la detenga. Llegamos a la zona de desprendimiento. En lugar de la montaña hay un surco. Es difícil de creer, pero según nuestro experto, las casas de abajo estaban situadas en una zona sin riesgo. Esta zona se ha delimitado y está clasificada como zona de bajo riesgo. Este mapa, elaborado por la autoridad de la cuenca de Campania Central, es una actualización de 2015 que reproduce la edición de 2002. Si hubiera habido una actualización real, estas casas de ahí abajo habrían sido evacuadas. En los últimos 15 años, Ischia ha crecido exponencialmente. Ni siquiera se elaboró un plan urbanístico. ¿Cambiarán las cosas con otro corrimiento de tierras y se rediseñará toda la isla? La alcaldesa en funciones de Casamicciola nos lo explica. Aún es pronto para saber qué cambiará, pero sin duda cambiará. Hay que trabajar en la consolidación de taludes y cuencas y esperamos que la intervención sea rápida. A los residentes no les queda más que esperar. Cientos de personas siguen alojadas en hoteles o con amigos y familiares, mientras las alertas meteorológicas son cada vez más frecuentes. ¿Qué piden a las autoridades? Yo. No me haga esa pregunta. Vivo en Italia. Mejor evitarlo. Ischia es un caso extremo, pero el 94% de los municipios italianos están situados en zonas de riesgo. Dejo Italia con la idea de que el país va a la zaga en materia de prevención, y debido a esta inacción sus ciudadanos están pagando un elevado precio. Mi próxima parada es Alemania, azotada por inundaciones catastróficas en 2021. Recorriendo el Valle del Ar no se ven más que obras y casas recién pintadas. Toda la zona afectada por las inundaciones de 2021 está en plena reconstrucción. Incluso las casas situadas a pocos metros de la orilla volverán a estar habitadas. Las inundaciones normales ya no son un problema porque hemos sellado los cimientos, pero para inundaciones como la última uno no puede prepararse. En julio de 2021, una oleada de lluvias torrenciales se cobró más de 200 vidas en toda Europa. Alemania fue el país más afectado, con más de 130 muertos. En la región vinícola del Ar, las inundaciones destruyeron pueblos enteros y gran parte de las infraestructuras. La reconstrucción en Alemania avanza a buen ritmo, a diferencia de Italia. ¿Pero con qué estrategias? Miles de casas resultaron dañadas, pero solo 34 no se reconstruirán debido al riesgo de inundación. Un geógrafo local afirma que los mapas de riesgo se han actualizado, pero sin ningún efecto concreto sobre el desarrollo urbano. La mayoría de las casas se reconstruyen y se restablece el statu quo. Y esto es un gran error porque ahora tendríamos la oportunidad de replantearnos cómo y dónde construir en una zona en riesgo de inundación. En mi opinión, es una ocasión perdida. Aquí en Alemania, como en Italia, los residentes prefieren vivir con el riesgo en vez de mudarse. Voy al encuentro de un viticultor en su bodega recién renovada. Lleva trabajando en ello más de un año.
El agua llegó hasta aquí, destruyó todo lo imaginable. Era un lodazal por todas partes. A pesar de los daños, Mark se siente afortunado, pero sigue conmocionado por lo que vio aquellos días. La familia de un amigo se vio arrastrada con toda su casa. La casa entera flotaba como un barco. Se podrían haber salvado muchas más vidas. La reconstrucción del Valle del Ar se quiere llevar a cabo con buenas prácticas que sirvan de ejemplo a otras ciudades cercanas en otros cursos de agua. Es el objetivo de la exalcaldesa de Altenhart, una ciudad devastada por las inundaciones. Ahora, como delegada del gobierno, se enfrenta a retos técnicos y sociales. Suena bien decir que hay que demoler y no reconstruir, pero ¿cuál es la alternativa con gente que tiene sus tierras, sus casas? No es fácil para los residentes irse a vivir a otro lugar, así que tenemos que ser realistas sobre qué podemos hacer. Reconstruir las infraestructuras llevará tiempo y no se trata solo de puentes, carreteras y ferrocarriles. Entre las principales obras necesarias para proteger a quienes viven allí está la gestión de los cauces. Los cursos de aguas rápidas necesitan más espacio para expandirse cuando llueve. Hace años los ríos se canalizaban. Aquí se ve que hemos intervenido para que el río Ar vuelva a serpentear. Se le permite adoptar diferentes formas, lo que ayuda a reducir su caudal. Dejamos atrás el Valle del Ar para visitar Colonia. En los últimos 30 años, esta ciudad ha desarrollado uno de los sistemas más avanzados del mundo para predecir a qué velocidad se propaga un aluvión. Así es como se mantiene el Rin bajo control. Estos signos indican dos grandes inundaciones ocurridas con solo 13 meses de diferencia. Exactamente. En ese momento nos dimos cuenta de que la próxima inundación podía estar a la vuelta de la esquina y por tanto era necesario tomar decisiones para evitar nuevas inundaciones. No podemos evitar la inundación, pero podemos reducir los daños. Y así Colonia implantó durante los 11 años siguientes un sistema basado en protecciones móviles contra las inundaciones, un sistema que hoy garantiza la vigilancia y protección de más de 70 kilómetros de diques. Esto es lo que ocurre en caso de alerta. El nivel de protección es de 11,3 metros del caudal del Rin en Colonia, lo que supone 1,7 metros más que el máximo de las inundaciones de 1993 y 1995. ¿Cuántos kilómetros de barreras hay alrededor de Colonia? Tenemos 10,7 kilómetros de este sistema móvil. Empiezan en un nivel de muros de 60 centímetros de altura y llegan hasta más de 4 metros, dependiendo de dónde estén instalados. Las previsiones precisas indican dónde y cómo intervenir. Se necesitan hasta 500 personas y 50 horas de trabajo para configurar toda la protección. Un sistema ideal para ríos grandes, lentos como el Rin, pero no para sus afluentes como el Ar. Especialmente en ríos pequeños, los efectos de las lluvias torrenciales son más rápidos e impresionantes. Marcho de Alemania con la idea de que otro diluvio como el de 2021 podría tener consecuencias similares en las zonas más vulnerables del país. Las autoridades locales en Alemania, al igual que en Italia, están en primera línea de gestión de las emergencias. En ambos países, sin embargo, exigen un mayor apoyo central, y es el tipo de enfoque adoptado en Francia. Este es el estuario del río Le que separa Le Guillon de la Faute-sur-Mer. Desde aquí hace 13 años el mar empujó los diques con vientos de hasta 160 kilómetros por hora y desde aquí la tormenta Cynthia sembró la muerte. Un fenómeno climático extremo, pero también el punto de partida de nuevas estrategias para proteger el litoral y a sus habitantes.
El lugar del desastre donde murieron 29 personas hoy es un campo de golf. Está en una zona roja que ya no es edificable. El responsable de la Asociación de Víctimas de la Tormenta, Xynthia, explica que después de la tormenta, la presa por la que caminamos se ha elevado. En aquella época había aquí 600 casas que quedaron sumergidas bajo casi 3 metros de agua. Así que esta zona quedó completamente arrasada y las casas fueron demolidas. Sí, completamente fueron compradas por el Estado. Era un poco complicado, no hubo expropiación. La gente accedió a vender su casa, aceptaron un poco la fuerza. 13 años después de la tormenta todavía es posible vivir en algunas zonas de riesgo de inundación. No obstante, Francia ha desarrollado un complejo sistema de leyes políticas y comités para proteger a las ciudades y a sus habitantes de los efectos del cambio climático. Los edificios antiguos han tenido que adaptarse y los nuevos se construyen de forma diferente. Hay diferentes tipos de medidas que van desde una válvula antirretorno para evitar que el agua suba por las tuberías hasta la creación de un nivel de refugio en las casas con acceso exterior. Los pisos elevados de tipo refugio se están convirtiendo poco a poco en parte del paisaje costero. Sin embargo, en la zona más vulnerable, hasta ahora solo se ha modificado el 20% de las casas. El gobierno está aumentando sus ayudas financieras para animar a los propietarios a hacer más seguras sus viviendas. Elisabeth vive en Aiguillon-sur-Mer. Es la única de su barrio que tiene un piso refugio. No queremos ver la situación. Nadie pensaba que esto sucediera. Y todavía hay gente que me dice, esto no volverá a ocurrir. Y yo creo que sí volverá a ocurrir. Elisabeth vivía en La Faute-sur-Mer, en la zona posteriormente conocida como la Hondanada de la Muerte. Su casa fue demolida por el gobierno por razones de seguridad. Aquí está la casa. Para subir teníamos que pasar por debajo. Había tanta agua que no podíamos salir. Perdí a mi marido y a mi nieto. Estábamos atrapados dentro de la casa y con el agua subiendo y subiendo. Mi marido murió, creo que tuvo un ataque al corazón, estaba enfermo. Y mi nieto murió de frío. Desde la tormenta Xynthia, Francia ha puesto más énfasis en restaurar y reforzar las presas y diques de las regiones costeras. Esta, próxima al río Le y al mar, se está reparando gracias al Plan Nacional de Prevención de Inundaciones, que ha permitido desbloquear fondos europeos nacionales y locales. Las estructuras se utilizan cada vez más, así que hoy en día las diseñamos para una eventualidad como Xynthia, añadiendo 20 centímetros más. Tomamos el nivel de Xynthia, proyectando esos niveles a la costa para dimensionar nuestros diques. Alrededor del río Le quedan por restaurar unos 40 kilómetros de presa. Algunas zonas de la cercana ciudad de La Tronche-sur-Mer siguen en riesgo. Las obras deberían empezar este año o el que viene, pero hoy en día están igual que cuando la tormenta Xynthia. En el departamento de la Vendée se han invertido unos 100 millones de euros para restaurar grandes infraestructuras contra posibles inundaciones. Aún así, este activista medioambiental afirma que las ciudades costeras aún no están preparadas para afrontar los efectos del cambio climático. No creo que haya conciencia de la realidad de los riesgos ni del aumento de los mismos, como para decir que las cosas pueden ir relativamente bien. Tenemos que adelantarnos al problema y actuar con rapidez. Solo el año pasado las catástrofes naturales tuvieron un coste en Francia de 10.000 millones de euros, pero hay mucho más en juego que el dinero. Lo que es seguro es que en el futuro tendremos otras tormentas como Xynthia y que por tanto afectarán a las zonas urbanizadas de la costa, zonas que están realmente en riesgo. Se enfrentarán de nuevo a la cuestión de si es posible o no la protección. Obviamente no tenemos ninguna certeza sobre nuestra capacidad para resistir a otros golpes en el futuro.
El cambio climático se produce cada vez más rápido y las zonas en riesgo se enfrentan a una carrera contrarreloj.